La palabra del Señor en Josué, capítulo 24, del 1 al 28. Del 1 al 28. Josué, capítulo 24, del 1 al 28. Dice la palabra del Señor en Josué, capítulo 24. Josué reunió a todas las tribus de Israel en Siquem y allí convocó a todos los jefes, líderes, jueces, oficiales del pueblo. Todos se reunieron en presencia de Dios. Josué se dirigió a todo el pueblo y le exhortó. Así dice el Señor Dios de Israel: hace mucho tiempo sus antepasados, Terac y sus hijos, Abraham y Nahor, vivían al otro lado del río Éufrates y adoraban a otros dioses. Pero yo tomé de ese lugar a Abraham, antepasado de ustedes, lo conduje a toda la tierra de Canaán y le di una descendencia numerosa. Primero le di un hijo, Isaac, y a Isaac le di 2 hijos, a Jacob y a Esaú. Y a Esaú le entregué la serranía de Seir, en tanto que Jacob y los hijos descendieron a Egipto. Tiempo después envié a Moisés y a Aarón y herí con plagas a Egipto hasta que los saqué a ustedes de allí. Cuando saqué de ese país a sus antepasados, ustedes llegaron al Mar Rojo y los egipcios los persiguieron con sus carros de guerra y su caballería. Versículo 7. Sus antepasados clamaron al Señor y Él interpuso oscuridad entre ellos y los egipcios. El Señor hizo que el mar cayera sobre estos y los cubriera. Entonces fueron testigos de lo que hice a los egipcios. Después de esto, sus antepasados vivieron en el desierto durante mucho tiempo. A ustedes los traje a la tierra de los amorreos, los que vivían a este del río Jordán. Cuando ellos le hicieron la guerra, yo los entregué en sus manos. Ustedes fueron testigos de cómo los destruí, para que ustedes poseyeran su tierra. Y cuando Balac, hijo de Zippor y rey de Moab, se dispuso a presentarles combate, él envió al profeta Balaam, hijo de Beor, para que los maldijera. Pero yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual él los bendijo una y otra vez, y así los salvé a ustedes de su poder. Finalmente, cruzaron el río Jordán y llegaron a Jericó, cuyos habitantes pelearon contra ustedes. Lo mismo hicieron los amorreos, fereceos, cananeos, hititas, gergeseos, heveos y jebuseos, pero yo los entregué en sus manos. ¿No fueron ustedes quienes con sus espadas y arcos derrotaron a los reyes de los amorreos? Fui yo a quien por causa de ustedes envié tábanos para que expulsaran de la tierra a sus enemigos. Versículo 13. A ustedes los entregué a una tierra que no trabajaron y ciudades que no construyeron. Vivieron en ellas y se alimentaron de viñedos y olivares que no plantaron. Por lo tanto, ahora ustedes entréguense al Señor y sírvanle fielmente. Desháganse de los dioses que sus antepasados adoraron al otro lado del río Éufrates y en Egipto, y sirvan solo al Señor. Versículo 15. Pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir, a los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora habitáis. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Versículo 16. El pueblo respondió: eso no pasará jamás. Nosotros no abandonaremos al Señor por servir a otros dioses. El Señor nuestro Dios es quien nos sacó a nosotros y a nuestros antepasados del país de Egipto, aquella tierra de servidumbre, y Él fue quien hizo aquellas grandes señales ante nuestros ojos, nos protegió durante todo nuestro peregrinaje por el desierto, y cuando pasamos entre tantas naciones, el Señor expulsó a todas las que vivían en este país, incluso a los amorreos. Por esa razón nosotros también serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué les dijo: ustedes son incapaces de servir al Señor, porque Él es Dios, santo y Dios celoso. No les tolerará sus rebeliones y pecados. Si ustedes lo abandonan y sirven a dioses ajenos, Él les echará encima y les traerá desastre. Los destruirá completamente, a pesar de haber sido muertos con ustedes. Pero el pueblo insistió: eso no pasará jamás. Nosotros solo serviremos al Señor.
Y Josué le dijo una vez más: ustedes son testigos contra ustedes mismos que han decidido servir al Señor. Sí, sí lo somos, respondió toda la asamblea. Josué replicó: desháganse de los dioses ajenos que todavía conservan, vuélvanse del todo corazón al Señor Dios de Israel. El pueblo respondió: solo al Señor nuestro Dios serviremos y solo a Él obedeceremos. Versículo 25. Aquel mismo día Josué renovó el pacto con el pueblo de Israel. Allí mismo en Siquén les dio preceptos y normas y los registros en el libro de la ley. Luego tomó una enorme piedra y la colocó bajo la encina que está cerca del santuario del Señor. Entonces les dijo a todo el pueblo: esta piedra servirá de testigo contra ustedes. Ella ha escuchado todas las palabras que el Señor ha dicho hoy. Testificará contra ustedes en caso de que ustedes digan falsedad contra su Dios. Después de todo esto, Josué envió a todo el pueblo y a sus respectivas propiedades. Que el Señor bendiga su palabra. Padre, en esta mañana queremos que tú nos bendigas, que tú nos hagas ver lo que tú tienes en tu palabra para nosotros, Señor. Que tú, Señor, seas quien nos abras nuestros corazones, nuestras mentes y todo nuestro ser para escuchar de ti. En el nombre de Jesús, Padre, seas tú hablando y lo más importante, Señor, que podamos escucharla y podamos ponerla en práctica, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Eran tiempos emocionantes ya para el pueblo de Israel. Habían derrotado a todos los enemigos. Habían, en otras palabras, reclamado la tierra prometida. Cada una de las tribus había recibido su herencia y se habían podido disfrutar ya de lo que el Señor les había dado como heredad. Cada uno, podríamos decir que ya podían disfrutar en paz de un poco de su vida. Podríamos decir que fue un tiempo de esperanza, prosperidad y bendiciones ya a partir de esos momentos, ¿verdad? Pero también fue un tiempo muy peligroso para estas personas. ¿Por qué? Porque existía, podríamos decir, el peligro de olvidar de dónde venían, cómo habían llegado hasta ese sitio, hasta dónde el Señor le había hecho, cómo había obrado por ellos. Existía el peligro de comenzar a adoptar otras religiones de los vecinos. Existía el peligro de que cayeran en un estado de complacencia, ¿verdad? Ya, como cuando decimos, pues ya he terminado, ya me relajo, ¿verdad? Ya me quedo quietecito. Un estado en el que podían sentirse tranquilos y bajar la guardia. Eran tiempos peligrosos para el pueblo de Israel. Pero en medio de esta situación, Josué se pone de pie y le entrega al pueblo un desafío, que son los versículos que hemos leído en esta mañana. Un desafío ¿de parte de quién? De parte del Señor, de parte de Dios. Quisiera recordarles que estos tiempos, que para ellos eran peligrosos, también lo pueden ser para nosotros. También pueden ser tiempos peligrosos para nuestra iglesia. Estamos viendo cómo la iglesia se puede quedar muy tranquila, decir el Señor ya nos está bendiciendo y bajamos la guardia, y nos podemos quedar hasta como la iglesia de la Odisea, aquella que está en Apocalipsis 3, versículos 14 al 22, si mal no recuerdo, donde la iglesia lo tenía todo, ¿verdad? Pero dice que era una iglesia tibia. No era
dice que mejor le sería hacer frío o caliente. Pero era tibia, a medio gas, relajada. Y nuestra iglesia también puede caer en esa error, podríamos llamarle. Así como el Señor hizo llamado a través de Josué hace muchos siglos a su pueblo que sirvieran al Señor. Tomemos en esta mañana un tiempo para mirar estos versículos donde vamos a meditar y vamos a escuchar el llamado de Dios que nos está haciendo a cada uno de nosotros en esta mañana también. Quiero predicar o quiero enseñar durante unos minutos sobre el pensamiento de que es hora de renovar el pacto. Así le he puesto el tema a esta predicación. Es hora de renovar el pacto. Hoy tendrás la oportunidad de decidir a quién tendrás por adoración. Si tu amor y tu obediencia es a Dios o a otras cosas. Se ha dicho se dice que la plena consagración al Señor tiene 3 cosas. Una es ser, hacer y padecer. Y a veces solo somos la primera. Ser, porque hacer no nos gusta y padecer menos. Pero la palabra del Señor nos enseña que debemos ser, hacer y padecer. Debemos estar dispuestos a hacer y padecer porque Dios lo demanda. Dios es así. Debemos hacernos de una manera deliberada unas preguntas en nuestra vida donde veamos nuestro futuro sin reservas, pero con Dios. Hay unos cuantos llamados que le hace Josué al pueblo. Y lo vamos a ir viendo cuáles son esos llamados que le hace Josué al pueblo y que Dios nos hace a cada uno de nosotros. Josué primero les hace un llamamiento desde el versículo 1 al 13. No lo vamos a leer, pero ya lo hemos leído. Del 1 al 13 nos relata un llamamiento al recuerdo, les hace recordar, les empieza a hacer una reflexión. Les recuerda de quiénes son, dónde están y qué ha hecho el Señor por ellos, ¿verdad? Les recuerda cómo lo sacó a Abraham, luego le dio sus hijos, cómo fueron después esclavos en Egipto, cómo los saca Moisés, cómo los hace estar en el desierto y cómo los trae hasta ese pueblo luchando contra otros pueblos y cruzando el río Jordán para volver a terminar de luchar contra todos aquellos pueblos que estaban allí a su alrededor. Les hace un recuerdo, una reflexión. Les hace contemplar el poder de Dios en sus vidas. Se les recuerda que la elección y el llamado de Dios de Israel fue Él quien los escogió, fue Él quien los redimió. Cómo manifestó su gloria, cómo manifestó su poder durante todo ese tiempo que Dios los estaba guiando. Se les recuerda las victorias que habían disfrutado, se les recuerda las bendiciones que habían recibido gracias al poder y a la obra del Señor en sus vidas. Creo que nosotros también necesitamos contemplar todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, ¿verdad? Creo que nosotros también deberíamos cada día en nuestras vidas recordar lo que el Señor ha hecho por nuestras vidas y recordar el poder que se ha manifestado en nosotros cada día. Recordemos lo que el Señor ha hecho por cada uno de ustedes, cómo lo ha bendecido, cómo ha trabajado en favor de cada uno de nosotros. Podríamos enumerar muchas cosas, pero a veces no nos recordamos de
decimos ya lo pasado, pasado, sí, está muy bien. Pero recordar y dar gracias a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros nunca está de más. Decirle al Señor gracias, gracias porque has respondido nuestras oraciones. Y recordar ese poder infinito del Señor en cada una de nuestras vidas. También le llama a contemplar las provisiones de Dios que les había dado en sus vidas. Les hace ver cómo el Señor los había bendecido, cómo los había alimentado, cómo los había liderado durante todo ese tiempo. Tenemos que contemplar el hecho de que tenemos mucho esta mañana que simplemente no merecemos. Y el pueblo de Dios no merecía todo ese cúmulo de cosas que el Señor le había hecho por ellos. Y les hace recordar y decir, ten gracias por esas cosas que Dios ha hecho. Y nosotros también en esta mañana deberíamos dar gracias, Señor, porque aún siendo inmerecedores, tú nos ayudas. Porque a ver, ¿quién es el que levante la mano, el que es justo en esta mañana? Creo que nadie. Ninguno. ¿Verdad? El único justo es Cristo. Somos salvos por gracia, ¿verdad? Somos salvos porque el amor del Señor lo ha querido así. Nos dirigimos a un hogar en el cielo y somos parte del cuerpo de Cristo. Qué maravillosa cosa que tiene Dios para nuestras vidas, ¿verdad? Estamos habitados por el Espíritu Santo y vivimos en presencia de Dios todo el tiempo. ¡Qué maravilla! ¿Por qué no darle gracias a Dios también? ¿Verdad? Tenemos más de lo que nadie pueda entender o imaginar. En otras palabras, Dios ha sido bueno con nosotros. Y a la luz de estas verdades me pregunto, los hijos de Dios parecen tener dificultades para simplemente amarlo o servirlo como deberían. Pero si recordamos estas cosas que Dios ha hecho, no deberíamos tener dificultades para amar al Señor y para servir al Señor. Lo que pasa es que a veces nos olvidamos de lo bueno que es el Señor con nosotros y pensamos en nosotros mismos. Porque no deberíamos tener ninguna dificultad para dar nuestro tiempo, nuestro ser a nuestro Dios. No debería haber ninguna dificultad. Pero bueno, esto no es nada nuevo. Israel fue culpable después de abandonar a Dios muchísimas veces. Nosotros también somos humanos y nos vamos olvidando de que Dios ha hecho grandes cosas por nosotros. Tal vez necesitamos contemplar lo que Dios ha hecho por nosotros una vez más. Recuerde dónde lo encontró. A muchos de nosotros nos encontró complicado, ¿verdad? Otros quizás menos. Pero a todos el Señor nos ha perdonado muchas cosas. Y todo lo ha hecho por y para ustedes. Por y para cada uno de nosotros. Josué también le hace un segundo llamado, aparte de el llamado de la reflexión, de ver hacia el pasado. Les hace un llamado de confrontación. Versículo 14. Vamos a leerlo. Versículo 14. Por lo tanto, ahora ustedes entréguense al Señor y sírvanle fielmente. Desháganse de los dioses que sus antepasados adoraron al otro lado del río Éufrates y en Egipto, y sirvan solo al Señor. El mandato de Josué que les está diciendo, yo creo que era triple. Era de temer al Señor, era de quitar los dioses que los estaban estorbando y también de servir
al Señor con sinceridad. 3 cosas cuando les hace este llamado de confrontación. 3 cosas que los está confrontando. Les está diciendo, les está dando un mandato. 3 cosas. Primero, temer al Señor. Es decir, que debemos reverenciar a nuestro Dios, honrarlo por lo que es, y Él merece ser respetado y amado porque Él nos ha redimido. Temer no es tenerle miedo, no es, uy, qué miedo tengo. No, sino reverenciarlo por lo que Él es. A eso se refiere aquí con temer al Señor. Luego les dice quitar, ¿qué cosa? Nuestros dioses ajenos. Quitar esos dioses ajenos. Todas estas cosas en nuestras vidas, y ustedes dirán, ¿qué es eso de los dioses ajenos? Eso se los decía al pueblo de Israel. Pero a nosotros también nos dice ahora quitar de nosotros esos dioses ajenos. ¿Y cuáles son esos dioses ajenos? Todas esas cosas que adelantan o que se ponen por delante de Dios y que nos hacen apartar de Dios. Todas esas cosas, y pueden ser cosas que podemos decir valederas: los hijos, el trabajo, el deporte. Ninguna de esas cosas son malas. Ocio, ¿verdad? Ninguna de esas cosas son malas. Pero si se ponen delante de Dios, son dioses que están, ¿qué cosa? Ocupando el lugar que corresponde a Dios. Y cuando hacemos esas cosas, ya no le damos el lugar que Dios corresponde. Porque ya empezamos a no estudiar la palabra de Dios, empezamos a dejar de orar, ya nos da igual asistir como no asistir a un culto, y empezamos a ir alejándonos. ¿Por qué? Porque damos prioridad. Nuestra prioridad ya no es Dios, sino otras cosas. Y yo no estoy diciendo que sea malo esas otras cosas. El problema está cuando lo ponemos por delante de Dios. Quitar esos dioses, les dice al pueblo de Israel Josué. Y Dios nos está diciendo quitar también de delante de nosotros esas cosas que nos están estorbando. Servir al Señor con sinceridad, les dice la última parte del versículo. Temer al Señor, quitar los dioses y servir al Señor. La palabra servir significa cumplir el papel de un esclavo. Eso significa servir. Cumplir el papel de un esclavo. Y nosotros a veces no queremos ser esclavos de Dios. Porque pensamos primero en nosotros. ¿Verdad? Somos su posesión y debemos vivir como tales, como dice 1 Corintios 6, 19 y 20. Que debemos vivir como esclavos para Dios. Y la palabra sinceridad significa de todo corazón o completamente con integridad. ¿Y saben de dónde viene esa palabra sincero? Dice que proviene de 2 palabras latinas que significa sincera, porque se usaba para referirse que algunos alfareros eran escrupulosos y vendían cerámicas supuestamente de primera clase, pero que tenían grietas que las habían reparado con cera. Las reparaban con cera, y ¿qué pasa? Que cuando esta cerámica remendada, cuando la miraban a la luz, se les veía claramente la cera. Entonces, era sincera. Y Dios nos manda a que nosotros no nos vean esas grietas cuando nos ven a la luz de la palabra de Dios. No se nos vean esas grietas y esas cosas que tenemos. ¿Verdad? Dios nos manda a que nosotros vivamos una vida sin hipocresías. Él quiere que seamos lo que decimos ser. Ser, hacer y padecer. Entonces, Josué le está
Primero haciendo un llamado ¿de qué? De reflexión, de que piensen lo que el Señor les había hecho. Ahora les hace una reflexión ¿de qué? De confrontarlos, de decirles, necesitan servir al Señor de 3 maneras, ¿verdad? Les dice que deben temer al Señor, les dice que deben servir al Señor con sinceridad y les dice que deben quitar esos dioses ajenos, que quitemos esas cosas de nuestras vidas. 2 cosas les llama. Un tercer llamado que les hace Josué al pueblo de Israel. Un llamamiento a la decisión. Versículo 15. Y quisiera que alguien me lo leyera en la Reina Valera del 60, por favor. Versículo 15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Gracias. Esa frase la hemos escuchado o la hemos leído muchas veces. Yo y mi casa serviremos a Jehová, ¿verdad? Ahora les hace un llamado a la decisión. Los confronta a hacer una elección. En la primera parte del versículo 15 les dice, escogeos hoy a quién servir o a quién sirváis. En otras palabras, no podéis servir a 2 señores. Escogeos. Josué desafió a la gente a elegir a quién iban a servir, a quién hacerlo. Y la misma elección nos las hace Dios esta mañana. Es hora de que cada uno de nosotros nos levantemos y tomemos una decisión. ¿En qué equipo están? ¿O somos del Barça o somos del Madrid? Algunos dicen de ninguno de los dos. Pero yo lo que les he dicho esto para que verles esa sonrisa que les he puesto en la cara. ¿A qué equipo estamos sirviendo? ¿A Dios? ¿O al mundo? ¿O a Satanás? Amigo, es hora de decidirte. Y esto para los que no son creyentes. ¿Temes a Dios y al mundo? No. A las 2 cosas no puedes. No puedes tenerlo a Él y a todas sus distracciones. O Él está en primer lugar o tienes un Dios diferente. Y esto también para los creyentes. La pregunta que me viene a la mente es esta. ¿Por qué alguien pensaría que es malo servir al Señor? ¿Por qué? Porque a veces damos esos malos testimonios de estar en un lado y en el otro. Vacilar entre las opiniones de el yo y de Dios es perder el tiempo. Es como estar en una llanura de destrucción, estar ahí a medias. Como la iglesia de la Odisea, tibia, ¿verdad? A medias. O como la mujer de Lot vaciló. ¿Cuál fue la orden de la mujer de Lot y su familia? No mirar hacia atrás, correr y salir y no mirar hacia atrás. Y la mujer de Lot que vaciló y viró para atrás. ¿Y qué pasó? Se quedó como una estatua de sal. Dios nos estaba llamando a una decisión. Y la parte B del versículo 15 es una noble decisión y es la frase que muchos lo repetimos, ¿verdad? Esa noble decisión que ahora, ¿quién lo dice? Josué. ¿Qué es lo que dice? Josué les dijo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. En mi versión dice, versículo 15, la parte B. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Él estaba diciendo por su parte. El Señor reconocerá públicamente de alguna manera a aquellos que en el temor de Dios mantienen a sus hijos y a su casa sirviendo al Señor. No siempre es fácil.
No siempre es fácil que toda vuestra casa sirva al Señor. Pero que la intención y el ahínco nunca desmaye. Y que podamos decir como Josué, yo y mi casa serviré al Señor. Josué dio el ejemplo y puso, podríamos decir como se dice vulgarmente, puso el ejemplo y echó el guante al pueblo. El resto del pueblo tenía que declarar su intención y su mención de servir al Señor. Y en este tiempo creo que necesitamos muchos Josué, muchos donde cada uno de nosotros pueda decir, yo y mi casa voy a servir a Dios. Necesitamos algunos hombres y mujeres que establezcan sus corazones a Jesucristo y decir, y que tengan una columna, podríamos decir, de hierro, que no se dobleguen, de acero, que no se dobleguen, sino que siempre digan, yo voy a servir al Señor, con todas las implicaciones que eso significa. Y cuando digo todas las implicaciones, son todas. Y como decía antes, ser, hacer y padecer. Que es a veces la que no nos gusta. Solo somos la primera parte, ser. Soy cristiano. Pero ni actuamos como cristianos, ni padecemos lo que padece un cristiano. Porque la vida cristiana no es fácil. Tenemos demasiados en nuestras vidas que nos justifican. Demasiadas cosas que decimos, es que yo no sé qué, es que yo no sé cuánto. Y eso solo justifican, perdonadme la palabra, lo flojo que somos o lo vago que somos en la vida para con Dios. Perdonadme, pero es así. Necesitamos algunos tener esa columna firme y decir, yo voy a servir al Señor. Su vida quizás se presenta como un desafío para vivir piadosamente o vivir un estímulo de vida. Pero cada uno debe tomar esa decisión individual. Nadie te la puede tomar por ti. Ayer decían en el programa donde le decían a los jóvenes que cada uno tiene que tomar la decisión de servir o no al Señor. No valga que yo soy hijo de un hermano, ni yo he nacido en un hogar cristiano. Eso le decían a ellos. Pues eso también a nosotros. No nos vale eso, porque cada uno de nosotros tenemos que tomar la decisión. Hay una frase que siempre la he escuchado y dice que Dios no tiene nietos, solo tiene hijos. O sea que el hijo del creyente, si no busca del Señor, eso no le vale. Tienes que tú tomar la decisión. Y desde el versículo 16 al 26 les llama a otra decisión. Y ahora ya no es tanto un llamado, sino es la hora de consagración. La hora de consagrarse al Señor. Les dice el Señor, ¿es su elección esta mañana? Les pregunta, ¿sí es vuestra elección? Pues sí, si es así, tenemos que darle nuestro tiempo. Tenemos que consagrarnos a Él. Y cuando decimos consagrarnos es todo lo que tenga que implicar con el servicio total a nuestro Dios. Y eso nos lleva a la memoria los padecimientos de Cristo. Él estuvo dispuesto a hacer todo lo que su Padre le dijo, sin rechistar, ¿verdad? Tuvo un momento allí de decir, Señor, cuando estaba a punto de ir a la cruz, decir, Dios, si puede ser, pase de mí es todo este complicado trabajo que me has encomendado.
Pero él al final se rinde a su padre y le dice, aquí estoy. No se me haga, ¿qué cosa? Mi voluntad, sino la tuya. Qué gran ejemplo, ¿verdad? Qué gran ejemplo el de nuestro Señor Jesús. Y a veces nosotros no estamos dispuestos a eso. No estamos dispuestos a consagrarnos al Señor, a dejar que Él haga su voluntad sobre nuestras vidas. No estamos dispuestos a pagar el precio de glorificar a Dios. Josué aprovecha la oportunidad para recordarles que Dios es santo y justo y que si le sirven, Él los va a bendecir. Y también nos lo dice a nosotros, si le servimos, Él nos va a bendecir. Nadie nos dice que no vamos a pasar dificultades, ni pruebas, ni luchas. Sí, pero la bendición del Señor va a estar ahí. Lamentablemente, muchas personas cuando dejan o se alejan de Dios o no dejan que el Señor obre en sus vidas, las pagan con grande precio. Y a veces la pagan con el precio de sus pecados, lo pagan con sus hijos, con su salud o con sus hogares o con muchas otras cosas en nuestra vida diaria. Lamentablemente, pues, pasa así. Es fácil decir, serviremos al Señor, pero es muy diferente llevarlo a la práctica diaria, ¿verdad? Pero debemos tomar esa firme convicción de consagrarnos a nuestro Dios. Y Josué no estaba tratando de desanimar la fe de ellos, sino al contrario, les estaba advirtiendo, cuidado, que hay dioses allí. Y eso nos dice a nosotros, cuidado. Sí, tú quieres consagrarte, adelante, pero llevar cuidado. Llevar cuidado. Jesús mismo expresó este mismo tipo de advertencia de seguirle, porque nosotros necesitamos un compromiso total. En Lucas 14, del 25 al 33, habla de que Jesús les está diciendo a sus seguidores que Él no quiere compromisos a la ligera. Él quiere compromisos completos. No quiere compromisos rotos, que se rompan fácilmente. Hermanos, no podemos servir a Dios y servir a Mamón. ¿Saben cuál es el Mamón? La riqueza. Sí. Y el yo. El yo. No podemos servir a Dios y al yo. Porque el yo es el que busca esos dioses ajenos, esas cosas que pone delante de Dios. El yo es el que busca todo lo que no agrada a Dios. ¿Vale? Solo podemos servir a un Dios, que en este caso es Cristo. Y ellos afirman, en el versículo 21 y 22 le afirman, dice, sí, ¿a quién vamos a servir? Vamos a servir al Señor. Ellos se reafirman en esa declaración, que van a servir al Señor. Y entonces aquí podemos llegar a decir que es hora de ¿qué? De renovar el pacto. El pacto que hemos hecho con Dios, el pacto que había hecho Dios con ellos. Y ellos estaban diciendo, vamos a servir al Señor. Hermanos, esta mañana, ¿vamos a servir al Señor? Pues renovemos nuestro pacto con Dios. El pueblo responde poniéndose por tarea de servir completamente a Dios. Y creo que nosotros también en nuestra mente decir, yo quiero servir al Señor. Pues renueva tu pacto con Dios. Lamentablemente Israel no cumplió. Y si no, leamos Jueces, Samuel, Primera de Reyes, Crónicas, donde nos dice y nos describe cómo el pueblo lamentablemente después se olvidó de ese pacto que había hecho o de esa afirmación que había hecho de que ellos iban a servir al Señor. Él quiere que no hagamos como el pueblo de Israel, que no nos olvidemos del Señor, ni que no cumplamos nuestros votos,
sino al contrario, de que renovemos cada día nuestros votos al Señor. No debemos quedarnos cortos en nuestra propia necesidad de volver a establecer nuestro pacto, sino que volvamos a establecer ese pacto con Dios cada día. La fe puesta en Dios, la dedicación a Dios puede ser una cosa poderosa y asombrosa en nuestras vidas. Hermanos, quiero dejarles una pregunta en esta mañana. ¿No crees que sea hora de tomar una decisión firme? Yo creo que sí, que es hora de tomar una decisión firme. Si el Señor es tu Dios, vamos a servirlo, como Él se merece y como Él debe. Si no lo es, entonces adelante y sirvan a otros dioses. Pero en esta mañana hagamos como Josué. Yo y mi casa voy a servir a Dios. ¿Cuál eres tú? ¿Cuál es la decisión que vas a tomar? Yo no lo sé. Espero que sea el de renovar tu pacto y decir, yo voy a servir al Señor. Si eres creyente, Dios quiere que te dediques a Él, que dediques tu vida a su obra. Él quiere que vivas para Cristo, que dediques toda tu vida, tu corazón, y que tengas claro el mensaje de salvación. Pero quizás no eres salvo. Dios te está llamando y te está diciendo, es hora de tomar la decisión. Es hora de decir, tú eres Dios y yo necesito de ti. Quiero dejar con ustedes en esta mañana esta palabra que es el Señor el que nos está llamando a tomar esa decisión firme, a renovar nuestro pacto, pero no nuestro pacto con las cosas de por allí, sino con Dios. A renovar nuestro pacto con nuestro Señor y Salvador. Y que podamos estar dispuestos a esas tres cosas. A hacer. ¿Qué más? A hacer y padecer. ¿Para quién? Para nuestro Rey y Señor. Que el Señor les bendiga en esta mañana.